Entonces, como les decía, hoy día vamos a hacer un poquito de cálculo de dominio, unos dos problemas, un poco de curvas de nivel para intentar hacer algunos de derivadas, ¿sí? Ya, ¿en qué consistía calcular el dominio de una función de dos variables? ¿Se acuerdan? El problema era lo mismo que en cálculo 1, o sea, verificar que la función estuviera bien definida. En este caso, para que esté bien definida, ¿qué es lo que tiene que pasar? ¿Cuál es la restricción que hay que poner? ¿Qué habíamos dicho de las raíces? O sea, raíces de índice par en realidad, no cualquier raíz. Sí, bien, eso, que el argumento sea mayor o igual a cero, ¿sí? Recuerden, las restricciones son las mismas de siempre. Raíces, el argumento tiene que ser mayor o igual a cero. Cocientes, el denominador no puede ser cero. Logaritmos, el argumento tiene que ser mayor que cero, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que tiene que ocurrir es que lo que está abajo de la raíz debe ser mayor o igual a cero, ¿sí? En otras palabras, si lo quisiéramos reescribir un poquito, sería los x cuadrados que son mayores o iguales que y. Porque el y lo podemos pasar sumando, ¿cierto? Y geométricamente, ¿qué región será esa? ¿Cómo identificamos esa región? Primero, vemos qué pasa con la igualdad, ¿sí? El proceso es siempre el mismo. X cuadrado igual a y, eso ya sabemos qué es, ¿cierto? Lo hemos graficado un montón de veces. Es una parábola con vértice en el origen, cóncava hacia arriba, ¿cierto? Ahí está. Entonces ahora es donde nosotros nos preguntamos, ¿y qué región será? ¿Será esta o será esta? ¿Cómo verificábamos eso? ¿Se acuerdan? Basta con tomar un punto, ¿sí? En cualquiera de las dos. Por ejemplo, si nosotros tomamos este punto, el punto de coordenada 0,1, o sea, en otras palabras, el x vale 0, el y vale 1, ¿sí? Ese punto satisface esta condición, 0 es mayor o igual que 1. No, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nos dice a nosotros, es que esta región no es parte del dominio, ¿sí? Porque el punto que ustedes tomen acá, por ahí o por ahí, siempre el y va a ser más grande que el x cuadrado, ¿sí? Entonces, la región, nosotros nos damos cuenta que es esta, o sea, la que está abajo de la parábola. Y la última pregunta, ¿incluye la parábola? ¿La incluye o no?
Fíjense que, Sí, sí, bien, se permite la igualdad. Si esto fuese mayor estricto, no le incluye, pero permite que sea igual. Entonces lo que hacemos es graficarla con línea continua. ¿Sí? Porque por convención, cuando se incluye en línea continua y cuando no se incluye era línea punteada. ¿Sí? Y eso es todo. Ahí está el dominio. Entonces, el dominio, ni una ciencia nueva. Imponer las restricciones que sean necesarias y después, si es que se pide, ver a qué región corresponde. ¿Ya? ¿Dudas? ¿No? Mm, ya, que es como el más complicadito de todos. ¿Por qué? Porque el E lo hicimos de ejemplo, el D también lo hicimos de ejemplo, ¿sí? Entonces solo nos quedaría, el A también lo hicimos de ejemplo, ya, y esa. Aquí hay que jugar un poquito más con las restricciones. ¿Por qué? El dominio de nuestra función, ¿ya? ¿Cierto? Son los x y del plano, tales que ¿qué? ¿Qué restricción impondrían ustedes? Piénsenlo, lo espero. ¿Qué cosas no pueden pasar? El denominador tiene que ser distinto de cero. Ya, sí, eso es una cosa. Bien. Entonces el logaritmo natural de x más y debe ser distinto de cero. ¿Sí? ¿Algo más? ¿O solo eso? Y el argumento, sí, tiene que ser mayor que cero. ¿Por qué? Vamos por etapa. Hay un cociente, ¿cierto? En todos los cocientes el denominador no puede ser cero. Ahí está. ¿Qué más? Las funciones polinomiales no tienen problemas, ¿cierto? Se pueden evaluar en cualquier punto. Las exponenciales también. Las raíces ya vimos que no, que los argumentos de raíces deben ser mayores o iguales que cero. Y el argumento de los logaritmos siempre tenía que ser una cantidad mayor que cero. ¿Sí? El logaritmo de cero no existe. El logaritmo de un negativo, menos. ¿Sí? Entonces, el argumento del logaritmo debe ser mayor estricto que cero. ¿Sí? Y ahí están todas las restricciones. Ahora el problema es cómo lo podríamos visualizar. ¿Sí? Intentemos escribir de otra forma esto, que eso a veces ayuda. Ya, esta restricción, en realidad no hay mucho que hacerle. A lo más podríamos pasar restando uno con él al otro lado, pero no hay mucho que se le pueda hacer. ¿Sí? Ya, pongámosla como y mayor que menos x. ¿Sí? El x pasó restando, eso es todo. Pero a mí me interesa esta. ¿Cuándo el logaritmo es cero? O dicho de otra forma, logaritmo. ¿De qué cosa a nosotros nos da cero? ¿Qué tiene que ser esa cosa?
1. 1, bien. Entonces, en realidad, esta restricción nosotros la podemos escribir de otra forma, como x más y distinto de 1, ¿sí? Es lo mismo, solo que he dicho de otra forma, ¿verdad? ¿Por qué es lo mismo? Porque el logaritmo de 1 es 0, y es el único valor que el logaritmo nos va a dar 1. O sea, perdón, 0. ¿Sí? Ya, ahí está, nada más que hacerle al dominio. ¿Y cómo podríamos ahora visualizarlo? Porque eso es el dominio analítico. Pero si yo les digo, bueno, y ahora esbócelo, ¿sí? O dibújelo. ¿Cómo lo haríamos? Vayamos por cada una de las restricciones. ¿Cuál es esta? Siempre que ustedes tengan dudas, vean primero qué pasa con la igualdad, ¿sí? Y igual a menos x. ¿Qué es eso? Es una recta, ¿cierto? Que pasa por el origen y tiene pendiente menos 1. Ahí está. ¿Por qué la dibujé con línea punteada? Fíjense que es una desigualdad estricta, o sea, no está incluida la igualdad. Y si no está incluida, ya habíamos dicho que íbamos a dibujar el contorno o el borde con línea punteada. Si esto hubiera sido mayor o igual, ahí yo la dibujo así, ¿verdad? Ya. Primera pregunta. ¿Cuál región será? ¿Será la que está abajo o la que está arriba? ¿Cuál de las dos será? ¿Cómo lo verificamos? Basta con que tomemos un punto, ¿sí? Y veamos si lo cumple o no. Un punto fácil, el mismo de delante, 0, 1. Ese punto, ¿satisface esa desigualdad o no? El x vale 0, el y vale 1. 1 mayor que menos 0, ¿sí o no? Sí. Ya, entonces nuestra región sería esa parte. Por ahora, ojo, por ahora. ¿Por qué digo por ahora? Porque hasta ahora hemos considerado solamente eso, ¿sí? Y si consideramos esto, x más y distinto de 1. Preguntémonos nosotros, x más y igual a 1. ¿Qué es? Y igual a 1 menos x. O sea, es la recta que pasa, bueno, justo por el que había tomado antes. Voy a dibujarlo con otro color mejor. Ahí.
y que tiene pendiente -1, o sea que es paralela a la que dibujé con naranjo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la conclusión? El dominio es lo que está de esta para arriba, pero sin considerar esa de ahí. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que x más y no puede ser 1. ¿Ya? Entonces, si tuviéramos que pintarla, por ejemplo, sería... Oh, muy delgado el lápiz. Sería esa parte. ¿Ya? Y esta parte... Uy, y esa parte no. ¿Sí? ¿Se entiende o no? ¿Alguien no lo entendió? Ya. Fíjese que el resto es más o menos parecido. O sea, este lo hicimos recién. En este, lo único que hay que decir es que el denominador no sea 0. O sea, el dominio va a ser todo salvo una recta. ¿Sí? Este es similar. Hay que decir que el argumento es mayor que 0. Ahí les va a quedar un lado de una recta. ¿Sí? Este lo hicimos el otro día. ¿Se acuerdan que salía una región, un círculo? Cuando pasamos la materia, yo tomé este ejemplo. ¿Sí? Ya, pasemos a las curvas de nivel. ¿Qué era una curva de nivel? Conceptualmente, ¿se acuerdan? Hablen, chiquillos, no tengan miedo. Acuérdense, si eso lo dijimos varias veces. ¿Qué era una curva de nivel? La curva de nivel era, a ver, ¿alguien dice algo? No. La curva de nivel era la curva que se formaba con todos los valores que tenían la misma imagen, ¿sí? O sea, por ejemplo, si yo decía la curva de nivel c igual a 1, lo que me quedaba eran todos los puntos del dominio que me llevaban a imagen 1, ¿sí? Vuelvo a la materia para que la vean. Está aquí, creo. ¿Qué pasaba, por ejemplo, en el paraboloide? Que nosotros lo hemos trabajado bastante, que era esa cosa así. Las curvas de nivel eran circunferencias. O sea, si yo ponía una imagen 1, todos estos puntos me daban imagen 1. Todos estos puntos me daban imagen 4. Todos estos puntos me daban imagen 9. ¿Sí? Entonces, eso es la curva de nivel. Son todos los puntos que me llevan a una misma imagen. ¿Ya? Entonces, ahora eso es lo que se pide. Se les da una función y se les pide esbozar las curvas de nivel asociadas a cada valor de C que se les da. ¿Sí? Hagamos este. Entonces, ¿qué es lo que les están diciendo aquí? Esta es una función
de R2 en R, o sea, su gráfica es una superficie, ¿verdad? Y les piden encontrar la curva de nivel C igual a menos 2 y C igual a 2, ¿sí? Con palabras. Significa encontrar todos los puntos que tienen imagen menos 2 y encontrar todos los puntos que tienen imagen 2, ¿sí? Eso sería conceptualmente. Voy a escribirlo. Conceptualmente se pide hallar todos los puntos del plano, o sea, del dominio, ¿sí? Que poseen imagen menos 2 y 2, ¿sí? Ya, ¿y cómo se hace? ¿Cómo se hace eso? Que la imagen sea menos 2 significa que esto es menos 2, ¿sí? Entonces, f de xy tiene que valer menos 2. Eso es la imagen, ¿cierto? Es el resultado. Ya, y ahora la pregunta. Esto, en el plano, ¿qué vendría a ser? Ahí lo reescribimos. Y ya eso es fácil de graficar, creo yo, ¿no? Es una recta que pasa por el origen, tiene pendiente menos un medio, ¿sí? Ya, ahí está, ¿sí? Entonces, esta es la curva de nivel C igual a menos 2. En otras palabras, todos los puntos de esa recta van a ir a caer al punto menos 2, ¿sí? ¿Queda claro eso o no? ¿Alguien que no lo entienda? Ya, sí, lo repito. La curva de nivel es básicamente buscar todos los puntos del dominio que van a caer a una misma imagen, ¿sí? O sea, para menos 2 es buscar todos los puntos del dominio que dan como resultado menos 2, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos al final? Igualamos la función al valor, ¿ya? Y después, con esta igualdad, nosotros vemos qué es geométricamente, ¿sí? Si nosotros despejamos el y, nos queda y igual a menos x medios, que eso es una recta. Pasa por el origen, tiene pendiente menos un medio, ¿sí? O sea, dicho de otra forma, ustedes toman este punto, lo meten a la f y les va a dar menos 2. Ustedes toman este punto, lo meten a la f y les va a dar menos 2. Ustedes toman este punto, lo meten a la f y les va a dar menos 2, ¿sí? Toman este punto,
lo meten a la F y les da menos 2. Eso es una curva de nivel. ¿Ya? ¿Ahí sí o no? Ya. Y la otra, la curva de nivel C igual a 2. Conceptualmente, son todos los puntos del dominio cuya imagen es 2, ¿cierto? O sea, nosotros resolvemos esta ecuación. O mejor dicho, graficamos esta ecuación. Y igual a x medios. ¿Sí? La vamos a hacer con otro color. Y igual a x medios es lo mismo que esa, pero positiva. ¿Sí? O sea, nos quedaría una cosa así. ¿Ya? ¿Y qué significa? Si ustedes toman un punto de esa recta, lo meten a la función y el resultado va a ser 2. Toman otro punto de la recta, lo meten a la función y el resultado es 2. Toman este punto de la recta, lo meten a la función, el resultado 2. ¿Sí? ¿Se entiende o no? ¿Alguien no entiende? Ya. Y aquí les hago la siguiente pregunta. ¿Qué ocurre con el origen? ¿Qué pasa con el origen? ¿Por qué lo pregunto? Si es que eso no se han dado cuenta. El origen está en ambas, ¿cierto? Entonces, si está en esta, significa que la imagen es menos 2. Si está en esta, significaría que la imagen es 2. ¿Puede un punto tener dos imágenes? ¿Sí? ¿Seguros? Claro, sí o no, ¿cierto? No puede. Cuando estamos trabajando con funciones, un punto tiene una única imagen, ¿sí? O si no, no es función. Esa es una condición fundamental para que una relación sea función. Que cada punto del dominio debe tener una única imagen, ¿sí? O si no, no es función. ¿Y por qué pasa eso? ¿A alguien se le ocurre por qué pasa eso con el origen? La respuesta está aquí, pues chicos. ¿El origen es punto del dominio? ¿Sí o no? El origen es el punto 0,0. O sea, la coordenada ahí es 0, pero el i no puede ser 0. ¿Sí? Porque está dividiendo. En otras palabras, nuestras curvas de nivel están bien, pero nos falta un detalle. El detalle es el siguiente. Voy a agrandar bien la cosa.
Eso. ¿Sí? O sea, las curvas de nivel son las rectas, pero tenemos que sacarle el origen. ¿Ya? Y ahora sí, estaría listo el problema. Ya. ¿Sí? Entonces, ahí están las dos curvas de nivel pedidas. ¿Ya? ¿Alguna duda? Entonces, aquí la respuesta no es punto del dominio. Ya, esa. ¿Cuál es la pregunta? Dada esta función, ¿sí? Se nos pide dibujar las curvas de nivel para c igual a 4 y c igual a logaritmo natural de 4. ¿Sí? Conceptualmente eso era buscar todos los xy cuya imagen sea 4. ¿Sí? O bien en el otro caso, buscar todos los xy cuya imagen sea logaritmo natural de 4. Ya para la primera. Como nosotros queremos que la imagen sea 4, lo único que hay que hacer es igualar. O sea, logaritmo natural de x cuadrado más y al cuadrado es igual a 4. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo nosotros podríamos hacer algo para que esto quede un poco más fácil de graficar? ¿Qué se podría hacer? Porque así como está, no tenemos idea de qué curva es, ¿cierto? ¿Cuál es la inversa del logaritmo? La exponencial, ¿cierto? Entonces, aplicamos la exponencial. Al aplicar la exponencial se cancela con el logaritmo y al lado izquierdo queda x cuadrado más y cuadrado. Y al lado derecho nos queda e elevado a 4. Y esto sí, tiene más forma de algo conocido. ¿Qué es? A ver, mientras busco el cargador de la tablet, piensen qué es. ¿Ya qué era? No, no es paraboloide. Recuerden que las curvas de nivel son curvas del plano. Una circunferencia.
Ahí sí, una circunferencia. ¿De qué radio? E elevado a 2, tal vez. Justamente, sí. Porque recuerden que esta ecuación, a ver, no está escribiendo. Ahí sí. Esta ecuación era una circunferencia de radio R, ¿cierto? Entonces, esto es el R al cuadrado. E elevado a 4 es R cuadrado. O sea que el R es la raíz de eso, que es E elevado a 2. Bien, ¿ya? Ahí está. Entonces esa es la curva de nivel, se igual a 4, y esto es E elevado a 2. ¿Sí? Ese es el radio. Entonces, ¿se entiende? Todos los puntos de esta circunferencia de radio E cuadrado van a caer al 4. Ustedes toman este punto, lo meten acá, les va a dar 4. Toman este punto, lo meten acá, les va a dar 4. ¿Sí? Esa es la gracia de las curvas de nivel. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Lo entendieron o no? Ya, y para la otra, es exactamente lo mismo. Estamos buscando los puntos cuya imagen sea logaritmo natural de 4. ¿Sí? ¿Cómo se resuelven? La función la igualamos a lo que queremos obtener. Logaritmo natural de 4. ¿Sí? El logaritmo está molestando. ¿Por qué? Porque el logaritmo no nos deja darnos cuenta de la curva. ¿Sí? ¿De qué curva es? Exponenciamos para cancelarlo. Y aquí queda más fácil todavía. Porque como hay logaritmo en ambos lados, se cancelan en ambos lados. ¿Y esto qué es? Otra circunferencia, ¿cierto? Pero de radio 2 ahora. Ahí. Entonces esta es la curva de nivel que tiene radio 2, con la que obtenemos logaritmo natural de 4. ¿Sí? O sea, si toman cualquier punto de esta circunferencia, lo meten a nuestra función, el resultado va a ser logaritmo natural de 4. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Queda claro? Ya. Y problemas aplicados con esto. Ya, ahí está. El problema dice, un fabricante puede producir calculadoras
científicas graficadoras a un costo de 40 pesos o 40 pesos cada una. No pesos chilenos, puede ser otro tipo de peso. Así como calculadoras financieras a 20 pesos cada una. ¿Sí? Exprese el costo total de producción mensual del fabricante como función del número de calculadoras científicas graficadoras y el número de calculadoras financieras producidas. Entonces, parte 1. Solución. Exprese el costo total. ¿Sí? O sea, se nos pide encontrar un costo de producción mensual del fabricante como función del número de calculadoras científicas, graficadoras y el número de calculadoras financieras. Entonces, lo primero que vamos a decir es que X es el número de calculadoras científicas graficadoras. Y la variable Y es el número de calculadoras financieras. ¿Ya? Eso es lo primero, decir cuáles son las variables. Y se nos pide el costo total de producción como función de el número de calculadoras. ¿Sí? ¿Cómo lo podríamos sacar? ¿A alguien se le ocurre? Justamente como dice Matías, 40x más 20y. ¿Por qué? X más 20y. Esa es la función. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que nos cuesta 40 pesos producir una. ¿Sí? Y X es el total producido. Entonces, si multiplicamos ambos, nos va a dar el costo de producir las X. ¿Sí? O sea, si producimos 10, va a ser 40 por 10. Si producimos 50, va a ser 40, que es el precio de una, ¿cierto? Por las 50. Entonces, con esto, nosotros estamos diciendo que gastamos 40x en producir X calculadoras científicas. Y lo mismo con la otra. Cuesta 20 producir una. Entonces, para saber cuánto gastamos en producir Y, va a ser el producto. ¿Sí? 20 cada una por la cantidad. ¿Ya? ¿Queda clara esa función o no? ¿O alguien no la entiende? Ahí está la respuesta de la 1. Esa es la función. La parte 2 dice, calcule el costo total mensual si se producen 500 de la primera y 800 de la segunda. ¿Cómo se hace eso? Se hace así. Calcular el costo total mensual si se producen 500 calculadoras científicas graficadoras, o sea, X vale 500 y 800 calculadoras financieras. O sea, la Y vale 800. En otras palabras, nos están pidiendo la función costo evaluada en 500,800. ¿Sí? ¿Y cómo se evaluaban funciones de varias variables? Era, donde hay una X, se pone eso, donde hay una Y, se pone eso. Y eso es todo. Nos daría 400, o sea, perdón, 40 por 500 más 20 por
800. Resultado, 5 por 4, 20, con 3 ceros, 20.000. 2 por 8, 16, con 3 ceros, 16.000. Ese es el costo de producción, ¿sí? ¿Alguna duda? Ya, bien. Y la tercera, que en realidad esta es la parte gruesa del problema, porque lo de antes era bien sencillo, era solo hacer un modelo simple, y después evaluar en un punto. Pero la tercera, fíjense lo que dice. El fabricante desea aumentar la producción de calculadoras científicas graficadoras en 50, o sea, producir 50 más al mes, ¿sí? A partir del nivel del inciso anterior, o sea, manteniendo este costo. Y nos preguntan, ¿qué cambios debe hacerse en la producción mensual de calculadoras financieras para que el costo total mensual no cambie? ¿Qué debemos hacer ahí? ¿Qué creen ustedes? Ojo, el costo total mensual no queremos que cambie. O sea, nosotros nos debemos mover sobre la curva C igual a 36.000. Matías dice disminuir los costos. No, no podemos disminuir los costos porque el costo no va a cambiar. ¿Sí? O sea, esto es lo que está, les cuento de otra forma el problema. Queremos aumentar la producción de calculadoras científicas, o sea, en vez de en 50 unidades, ¿sí? O sea, en vez de producir 500, vamos a producir 550, ¿sí? Y la pregunta es, ¿cuánto tenemos que cambiar la producción del otro tipo de calculadoras para que el costo no cambie? ¿Sí? ¿Se entiende la pregunta? Quiero subir las de un tipo. ¿Cuánto tengo que bajar las del otro tipo para que el costo permanezca constante? ¿Sí? Esa es la pregunta. ¿Sí? Entonces nosotros queremos que el costo quede fijo, o sea, quede en 36.000, ¿ya? Y esto tiene un nombre. ¿Cómo se llamaba? Es una curva de nivel, ¿cierto? El costo permanece constante, es una curva de nivel. Ya, reemplacemos. Costo sabemos que es 40x más 20 igual a 36.000, ¿sí? Ya sabemos que el punto 500, 800 está en esa curva, ¿cierto? Porque así fue como la calculamos. Entonces ahora la pregunta es, 550, ¿qué valor sigue estando en la curva? ¿Ya? Eso es lo que están preguntando. Así que lo único que hay que hacer ahora es despejarla ahí. 40 por 550 más 20 por i es igual a 36.000. ¿Sí? 40 por 550 son 1.100, 2.200, 22.000. 20i igual a 36.000. Pasamos restando, nos quedan 20i igual a 14.000.
Y si dividimos por 20, nos queda 700. ¿Ya? Entonces veamos. Inicialmente estábamos produciendo 800 y ahora, para aumentar en 50 unidades la calculadora científica graficadora, me parece trabalengua el nombre, ¿qué hay que hacerle al otro tipo de calculadora? Debemos disminuir la producción en 100 unidades, ¿sí? Porque de 800 a 700 son 100, ¿cierto? Entonces, eso había que hacer. Como aumentamos en 50 unidades el primer tipo de calculadora, para mantener los costos, hay que disminuir la producción en 100 unidades del otro tipo. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Queda claro? Y de hecho, este problema es bastante real. O sea, muchas veces ustedes después se van a encontrar con ese problema, que les dicen, chuta, quiero aumentar esto, pero ¿cómo me va a afectar el resto de cosas si es que quiero mantener las cosas como están? ¿Sí? Porque al final ese es el problema. Querer aumentar o disminuir la producción o cualquier cosa, cualquier medida que estén viendo, y qué es lo que, cómo tenemos que hacer variar el resto para que las cosas permanezcan tal como están. ¿Sí? Es una pregunta bien clásica. No en la parte universitaria, sino que en la parte laboral. ¿Sí? ¿Ya? Y otro problema aplicado, un problema de producción. Dice, suponga que cuando se emplean X máquinas e Y horas trabajador cada día, cierta fábrica producirá Q de XY igual a 10XY teléfonos celulares. Entonces la Q lo que entrega es el número de celulares que se fabrican en una cierta fábrica. ¿Sí? La X es el número de máquinas que se ocupan. ¿Sí? Mientras que la Y son cuántas horas por trabajador se tienen cada día. O sea, por ejemplo, un trabajador trabaja 8 horas al día, entonces la I sería 8. ¿Sí? Esas son las variables. Nos dicen, describa la relación entre la entrada X e Y que dé como resultado una producción de 1000 teléfonos por día. ¿Sí? Entonces, ahí, de hecho, decía en el libro donde estaban estos ejercicios, nótese que se busca una curva de nivel de Q. ¿Por qué se pide una curva de nivel? Ahora yo les pregunto. ¿Por qué es justo una curva de nivel lo que se está pidiendo?
lo que nosotros queremos es describir la relación entre las dos variables. O sea, queremos ver cómo van interactuando, pero con el objetivo de que se produzcan 1000 teléfonos. ¿Sí? Entonces, eso es una curva de nivel. ¿Qué combinaciones de X y de Y me llevan al resultado 1000? ¿Sí? Eso es una curva de nivel. ¿Ya? Entonces nosotros queremos que el resultado sea 1000, así que eso lo igualamos con nuestra función para ver cómo interactúan las variables. Si despejamos, nos queda y igual a 100 partido por x. ¿Conocen esa gráfica? Creo que alguna vez... Uy, agarré mucho. Ya, filo, ahí sí. Ya, esto de acá, ¿cómo se grafica? Esa gráfica la deberían conocer bastante bien. ¿Sí? Si no la conocen, pónganle ojo. Este tipo de relaciones se conoce como la relación de proporcionalidad inversa. Relación de proporcionalidad inversa. ¿Sí? ¿Cuál es esa? Cuando el producto de dos variables es constante, en este caso x por y igual a 100, ¿cierto? Se conoce como proporcionalidad inversa. ¿Por qué? Porque si aumenta una, la otra tiene que disminuir, ¿verdad? Ya. Y las gráficas de todas estas son así. El único efecto que tiene este numerito es que está un poco más lejos o un poco más cerca de los ejes, ¿sí? O sea, por ejemplo, si el C fuera más grande, va a ser una cosa así, pero es lo mismo, ¿sí? Si el C es más chico, va a ser una cosa así, pero la forma es la misma, ¿sí? Eso como cultura general. Cuando tienen producto constante, esa es la relación de proporcionalidad inversa. En el colegio se ve, pero a uno siempre se lo olvida, ¿ya? Entonces eso, esa es la dinámica, o esa es la relación que hay, nada más que hacer, ¿sí? Entonces esta debería ser, si es que lo quisiéramos ya llevar a términos de este curso, es la curva de nivel C igual a 1000, ¿sí? ¿Dudas? ¿No? Y aquí vamos a alcanzar a hacer unos dos problemas de derivadas parciales y con eso quedamos fuera. Dice, en cada uno de los siguientes problemas calcule todas las derivadas de primer orden de la función. En realidad son dos, ¿cierto? De la función que se indique. Ya. Voy a partir por el D. ¿Por qué? Porque ayer dije que la regla de la cadena lo iba a mover con un problema en concreto. Ya que al final es lo mismo. No hay como mucho que agregarle.
Entonces nos piden encontrar las derivadas parciales de esa función, ambas, o sea, con respecto a x, con respecto a y. De f de x. Sí, subo un poquito. Ahí. Vale. ¿Cómo derivábamos con respecto a x? ¿Qué es lo que teníamos que tener en mente? Ya recuerden, derivadas parciales, siempre la única variable que varía, valga la redundancia, es con respecto a la cual están derivando. El resto se considera constante. ¿Sí? O sea, la y es como que fuera un número. Por ejemplo, es como que fuera 1. ¿Ya? O 0, no sé, da lo mismo. No, 0 no. 1, 2, 3, lo que sea. ¿Sí? ¿Por qué 0 no? Porque si dicen igual a 0, en realidad esto no estaría. ¿Ya? Pero eso, es un número. ¿Sí? Ya. ¿Y cómo se deriva? ¿Cómo se derivaba eso? ¿Se acuerdan? Teníamos que derivar de afuera para adentro. O sea, primero derivábamos la potencia cúbica. ¿Cómo se derivaba la potencia cúbica? 3 veces, el 3 pasaba bajando, o sea, multiplicando, y nos quedaba lo mismo, pero al cuadrado. ¿Sí? Y después multiplicábamos por la derivada de lo de adentro. ¿Cuál es la derivada de eso con respecto a x? De ese con respecto a x es 1, ¿cierto? De eso con respecto a x, del segundo término, es y. ¿Sí? Bien. Y por último, la derivada del y con respecto a x es 0. Listo. Ahí está una. ¿Alguna duda? ¿Se acordaban de cómo derivar o no? Aquí lo único que estamos haciendo es derivar como derivaban en cálculo 1, así que no es nada nuevo. Lo único que podría considerarse nuevo es esto, ¿cierto? El concepto de derivada parcial dice que las demás variables son cero, o sea, perdón, son constantes. ¿Sí? Ya. Y ahora voy a volver atrás un poco. ¿Qué fue lo primero que hicimos? Derivamos la potencia cúbica, ¿cierto? O sea, el 3 pasó adelante, ahí está. Le restamos 1 al exponente, ahí está. ¿Sí? Y después nosotros dijimos por la derivada de lo de adentro. ¿Sí? Y esa multiplicación espera por la regla de la cadena. Listo. Es lo mismo. ¿Ven? No hay que pasarlo como materia, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. La regla de la cadena les decía a ustedes eso, que cuando tuviesen composición de funciones, ¿qué es lo que pasaba?
se derivaba desde afuera y íbamos multiplicando por las derivadas de lo de adentro, ¿sí? Eso les decía la regla de la cadena en cálculo 1. Aquí dice exactamente lo mismo. No hay ningún cambio, ¿ya? La otra, cuando nosotros derivamos parcialmente con respecto a y, lo que hacemos es que la x es constante, ¿sí? ¿Cómo derivamos? De acuerdo a la regla de la cadena, tenemos que ir derivando de afuera y multiplicando por las derivadas de lo que va quedando más al centro, ¿cierto? Ya, lo que está más afuera es el cubo. ¿Cómo derivamos la potencia cúbica? El 3 pasa multiplicando, restamos 1 al exponente. ¿Sí? Ahí está. Y después, ¿qué nos dice la regla de la cadena? Ahora multiplicamos por la derivada de lo de adentro. Pero respecto a y. ¿Sí? Derivada de la x con respecto a y, 0. Aquí, derivada de este término con respecto a y, desaparece la y, queda la x. Derivada de y con respecto a y, 1. Listo, ahí está. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Queda claro? ¿O no? Y el último, esa función. Miren, hay algo que a veces a algunos les confunde. En vez de que aquí aparezca f de x y, les ponen z. ¿Ya? Pero es lo mismo. Es como cuando ustedes en cálculo 1 les decían esto. F de x igual a x cuadrado, o les decían y igual a x cuadrado. Las dos cosas son lo mismo, ¿cierto? ¿Ya? Acá pasa lo mismo. En vez de f de x y, ponen z. Pero es exactamente lo mismo. ¿Ya? Así que si eso les molesta, lo cambian. ¿Sí? Ya. Primera derivada con respecto a x. ¿Cómo se deriva eso? Según la regla de la cadena, nosotros tenemos que ir derivando de afuera hacia adentro, ¿cierto? ¿Cómo se deriva el logaritmo? ¿Se acuerdan? Era 1 partido el argumento. ¿Sí? La derivada del logaritmo es siempre esa. Ahora viene la diferencia. Ya derivamos la función de afuera. ¿Sí? Debemos multiplicar por la derivada de lo de adentro ahora. Por la derivada, si es que no la quieren calcular todavía, de lo de adentro. ¿Sí?
Entonces vamos por partes. ¿Cuál es la derivada de esto con respecto a x? Recuerden que la y se considera constante, se considera un número. ¿Cuál es la derivada de esto con respecto a x? Si no lo ven, hagamos esto. Ahí quizás es más claro. ¿Cuál es la derivada con respecto a x? 1 sobre x. ¿Sí? ¿Ya todo claro por qué es 1 sobre x? Yo creo que con este cambio quedó bastante claro, ¿cierto? Porque esto es un número. Entonces lo único que tienen que derivar es esta. ¿Sí? Ya. ¿Y cuál es la derivada del otro término con respecto a x? La de este. No, no es y, casi. ¿Por qué no es y? Porque la x está abajo. ¿Sí? Si la x estuviera arriba sería y, pero la x está abajo. Esto de aquí ustedes lo pueden escribir así. Y por x a la menos 1. ¿Sí o no? Y cuando derivan con respecto a x, ¿qué es lo que les queda? La y es constante. A la x le restan 1 al exponente, o sea, les queda x a la menos 2. ¿Sí? Y antes multiplicaban por el menos 1, ¿cierto? Porque acuérdense, para derivar potencias, se toma este, pasa multiplicando. Y le restamos 1. Menos 1, menos 1, menos 2. ¿Ya? Así que, ojo, cuidado con esas cosas. Esto es menos y partido en x cuadrado. Y ahí estaría nuestra derivada. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la moraleja? Si están arriba, da lo mismo. Ahí se deriva como siempre. Pero si están abajo, hay que tener cuidado. Porque o bien hay que hacer un truco como este, o si no, hay que usar la regla del cociente. ¿Sí? Ya, ejercicio para el jueves. Repasar ese problema y hacer la otra. Yo voy a subir el PDF inmediatamente. Les queda como ejercicio la otra, de FDI. ¿Ya? De todas formas lo vamos a hacer cuando empiece la clase el jueves. Es solo para que practiquen. ¿Ya? Ya chicos, quedamos ahí. Estamos justo en la hora. De hecho, un minuto pasado.